Pues mis queridos amigos de Vibra, pues hemos tenido la oportunidad nosotros siempre aquí en Vibra de hablar con grandes protagonistas de la música. El rock latinoamericano pues tiene una gran historia y hemos tenido pues el chance de conversar con grandes figuras del rock, del pop y bueno, de todas las diferentes expresiones que van cruzando por nuestros oídos y que se generan pues en muchos lugares del mundo, pero por supuesto hay una gran riqueza en nuestro continente. Y como digo, yo he tenido oportunidad de charlar, no sé, con grandes personajes y han cruzado por aquí Fito, Charlie, Miguel Mateo, bueno, tantas figuras. Pero lo de hoy, yo humildemente digo, yo hoy voy a ser un alumno porque tenemos a uno de los grandes maestros de verdad de la música y es un honor tener a este gran personaje entre nosotros. Su historia para el rock latinoamericano, por supuesto, para lo que ha venido desde Argentina y con una cantidad de expresiones, en un momento además en el que se origina con un gran momento militar y todo lo que pasó en Argentina en los 70, principios de los 80 y toda esta música contestataria que además buscaba no solamente un sonido, sino buscaba también responder a todo lo que pasaba a nivel político en el sur del continente, que bueno, que de alguna manera no se detiene. Pero aquí está la música y aquí están quienes han creado también una serie de expresiones muy importantes y la gran riqueza cultural de la música de nuestros países también se origina en este gran nombre que es Pedro Aznar. Bienvenido, Pedro. Estoy feliz de estar contigo. La verdad es que para mí es un honor y yo me siento pues más bien humilde aquí. Yo digo, yo sí puedo preguntar cosas, pero para mí es una clase de música y para mí es una clase de historia. Estará Pedro en Bogotá en un escenario divino que es el Teatro Colón de Bogotá y además agota boletería en próximos días en mayo en Bogotá y agota boletería y la noticia de hoy es que se abre una nueva fecha en el Teatro Colón de Bogotá. Eso me encanta porque Colombia también entiende la riqueza cultural de la música de Pedro Aznar. Pedro, bienvenido a Vibra, bienvenido a Colombia. ¿Cómo estás? Mucho gusto, un placer para mí. Bueno, pues sos un grosso, hay que decirlo. Yo lo digo con mucha humildad y respeto, pero la música Muchas gracias. argentina, la música argentina tiene, bueno, pues por supuesto tiene muchas evoluciones en diferentes momentos de la historia, pero eh, ese momento tuyo, muy joven, luego al lado de Charlie, buscando contestarle a lo que pasaba políticamente, el origen de todo lo que pasó allí, las bandas que crearon, Serú Girán y todo esto, pues son una riqueza cultural inmensa. Y yo, pues antes de hablar un poquito de tu concierto en Bogotá, pues yo solamente quería como hacer un repaso de ese momento de la historia. Yo veo que ustedes también arrancan buscando con Charlie una serie de sonidos que al principio como que son incomprendidos y como que no reciben inicialmente una serie una recepción de la música, pero logran encajar por fin en una serie de sonidos. Y yo me detenía ahí un poquito porque yo siento que a la final también muchos músicos al principio de su carrera pues están buscando un sonido y están buscando crearlo y muchos se detienen, pero muchos como ustedes continuaron adelante y lo lograron. ¿Cómo fue ese momento, Pedro? Sí, el inicio de Serú Girán fue muy ambicioso. El primer disco que grabamos era un disco que sumaba al sonido de la banda una orquesta, y eran canciones con largos desarrollos y con conceptos orquestales. Y tal vez en ese primer momento, siendo que era un grupo nuevo, en realidad, a pesar de que fuera un grupo formado, salvo en mi caso, que yo era un músico más underground, formado por los otros tres que eran tres grandes figuras ya de la música argentina, eh, se esperaba tal vez otra cosa y no algo tan experimental, de alguna manera. Mm. Después terminó siendo un clásico ese disco, pero al principio un poco no se entendió. Y ya en el segundo, La Grasa de las Capitales, la gente entendió por dónde iba el grupo conceptualmente y ahí se creó una gran historia de amor entre el grupo y el público. Maravilloso. Pedro ha sido además, bueno, además de ser primero bajista y pertenecer a todas las locuras bien llamadas con Charlie, tantas cosas que han hecho, pues también has producido y has escrito y bueno, hay una cantidad de cosas que has escrito y que has hecho con una gran infinidad de artistas y uno revisa la discografía de Pedro Aznar y mira, es que es inmenso todo lo que has hecho. De verdad que tienes colaboraciones con una gran cantidad de artistas que uno dice, pero qué cantidad de grandes nombres están al lado de Pedro Aznar. Y de verdad que es Sí, un bueno, honor ya tenerte aquí. como solista tengo ya más de 20 Sí, discos lanzados, algunos de ellos dobles, así que sí, es un montón de música que voy a recorrer, de hecho, en este show.
lo voy a ir haciendo en orden cronológico, así que el show es una suerte de viaje en el tiempo, es muy emocionante. Lindísimo, lindísimo porque además como que condensas, tienes la facilidad de condensar muchas cosas en tus canciones. Lo que hemos visto con Suru Girán y tantas cosas al lado de Charlie, como esa música contestataria, pero también has sido poeta, también has escrito cosas bonitas, has escrito cosas de amor, como esa pluralidad y ese ser multiinstrumentalista, pero además como ser multi interpretador, digámoslo así, de tantos momentos y de tantas situaciones y emociones. Sí, a mí personalmente como oyente de otros músicos, la música que más me interpela, la que más me entusiasma, la que más me gusta, es la que tiene una mirada amplia, que tiene una mirada abierta, que se ocupa tanto de los mundos interiores como de lo que pasa socialmente en el mundo. Creo que esa es la música más rica, ¿no? Y de mayor alcance. Maravilloso. Y de lo que has escrito tú, por ejemplo, es que también hablar como de ese poeta que es Pedro, ¿no? Y también trasladarse un poquito a lo romántico, además, o sea, cómo profundizas también y tienes la capacidad de condensar ahí emociones, que eso me parece increíble, además de lo que ya hablamos de contestatario pues, políticamente. Pero eso es una parte que también me llama mucho la atención y que tienes esa ventaja de ser como de tan transversal y de expresar tantas cosas distintas a través de la música. Eso me parece increíble. Como te decía, eso tiene que ver con la búsqueda personal y con las ambiciones que cada artista tiene de qué cosas quiere alcanzar, ¿no? Yo insisto, creo que la canción tiene un poder de cambio de la realidad muy fuerte. Las canciones nos tocan el hombro y nos llevan a viajar a determinados lugares que pueden ser interiores o sociales, y, y lo hacen de una manera única, ¿no? La poesía tiene el poder de tocar no solamente la razón, sino las emociones, y eso la hace mucho más, la hace de un alcance mucho mayor. El arte nos transforma mucho más que a veces que leer un buen ensayo sobre algún tema, ¿no? Porque involucra también esa emoción de encontrarse con la belleza. Maravilloso. Pero bueno, también ahora vienes a Colombia a un escenario increíble que es el Teatro Colón y que me parece que pues es un lugar además de mucho respeto. Yo creo que encajas en un lugar también maravilloso. Y hay una historia que yo quisiera que nos contaras y nos compartieras un poquito como una tradición, de lo que yo entiendo, de los teatros en Argentina, ¿no? Y uno escucha, por ejemplo, en muchos discos y canciones, hablan de muchos lugares, de ciudades en Argentina y todo, ¿no? Pero esa tradición de los teatros, como van los artistas cantando de teatro en teatro, de pequeños teatros a grandes teatros, entiendo que es toda una tradición en Argentina y que además es de muchísimo respeto. Sí, felizmente tenemos una larga tradición de teatros, no solamente como los lugares físicos donde hacer espectáculos, sino de teatro en sí, porque esto lo llevaron a cabo las sociedades italiana, española, francesa, alemana, como todas las comunidades europeas que vinieron como inmigrantes al país. Cada una de ellas construyó sus teatros y sus lugares de música y sus teatros de ópera, y eso hizo con que toda la gente que se dedicaba al teatro y bueno, después los músicos, tuviéramos esa maravillosa red que atraviesa todo el país a lo largo y a lo ancho de hermosos lugares donde tocar. Y eso es algo que seguimos disfrutando, a pesar de que en los últimos años ha habido cosas trágicas, ¿no? Como que se perdieran esos lugares, que se reinventaran como supermercados o como salas de bingo, cosa terrible, pero por suerte eso se ha ido revirtiendo y se han ido rescatando y puesto en valor esos lugares que ya son centenarios en muchos casos, y son un gran acervo cultural, ¿no? Porque son lugares para sostener la cultura del país. Ujú. Bueno, muy bien, pero tú, a ver, tú consideras a ver, esta etapa con
con Charlie, pues por supuesto, me imagino que tuvo muchísimas expresiones improvisadas y luego hablamos un poquito de tu carrera personal, pero de esa etapa, con todas estas bandas, con todos estos grupos, eh, fue llevada, por supuesto, impulsada muchísimo por la pasión y por las ganas y todo, pero sienten que en algún momento dado hicieron muy buenas locuras, digámoslo así, y cometieron grandes locuras buscando sonidos, entre además las diferentes personalidades de ustedes, que pues también cada uno tenía su personalidad. En esa etapa, cuéntanos un poquito de esas anécdotas o alguna anécdota de aquellos días, que además eran días muy convulsionados por muchísimas razones, ¿no? Sí, la mayor locura y el mayor viaje es el de buscar la canción perfecta, por así decirlo. Claro. Que por supuesto no existe ninguna expresión perfecta entre lo humano, pero mientras uno se abre la cabeza tratando de buscar la canción perfecta, encuentra hermosas canciones imperfectas, se podría decir. Eh, Creo que ese es el viaje y esa es la mayor y la más hermosa locura. Ok. Y bueno, y en la etapa tuya ya, pues muy personal, ¿qué es lo que más nos puedes compartir? Obviamente me imagino que uno va madurando en muchos aspectos, ¿no? Y seguramente ya no comete, entre comillas, las mismas locuras de antes. Pero de esa etapa personal tuya, con qué te vas quedando más? ¿Con qué sentimiento te vas quedando más? ¿Es un sentimiento más romántico? ¿Es un sentimiento sencillamente más honesto y transparente de lo que tú eres? ¿Con qué sentimiento te vas Sí, quedando en toda esta etapa? eso último que dijiste, adhiero totalmente. Creo que en mi trabajo como solista a lo que yo apunté y sigo apuntando es a hacer una expresión cada vez más fiel de mí mismo, lo que sea que yo fuera, ¿no? Ajá, Eh, Uno se va descubriendo todos los días, y no lo digo solamente como artista, lo digo como persona. correcto. Y, y va tratando de ampliar horizonte. Eh, yo siento que en estos 50 años de música, gran parte de los cuales los he hecho en un trabajo como solista, más de 30. Eh, lo que ha ido pasando ha sido como una destilación de una esencia, como un ir sacando lo superfluo y quedándose con lo medular, con Ujú. lo central de la cosa. Y al día de hoy puedo decir con alegría que estoy muy satisfecho por el trabajo hecho y cada vez que subo a un escenario siento que hay una relación de cariño muy grande con la gente, con el público, y, y que esas canciones han trascendido ya lo personal, ya no son canciones mías o canciones que hayan salido de mí, a pesar de que así ha sido. Hoy son un poco de todos y de todas. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un artista o un autor de canciones, ¿no? Que la gente tome esas canciones como parte de la banda de sonido de su vida, es el mejor homenaje. Esa autenticidad también tiene un costo, entre comillas, pero por supuesto Pedro y muchos artistas con los que yo he conversado, pues digamos que están tal cual fieles a lo que son, pero también tiene un costo y de alguna manera son artistas que para mantener su gran personalidad y su esencia, pues están donde están y además están tocando en teatros, digamos que a veces no se les va a ver en grandes escenarios, pero tiene una gran cantidad de reconocimientos musicales, pero entre comillas a veces uno parece que no perteneciera a este mundo del mainstream, ¿no? Como que no estuvieran en estas grandes alfombras, pero conservar esa esencia de pequeños teatros, de públicos muy particulares y ser uno mismo en el escenario, pues de alguna manera también te aparta mucho de una serie de shows, ¿no? De una serie de espectáculos que están alrededor de la música. Sí, no, bueno, no necesariamente. Yo vengo tocando en todo tipo de lugares, desde estadios y grandes festivales a teatros más íntimos. Y siempre lo que se da es esto que te decía. Se da una sensación de intimidad. De hecho, hace muy poco hicimos en el festival Quilmes Rock, hicimos un homenaje a Serú Girán junto con mi querido hermano David Lebón, y hubo 60.000 personas y si bien por supuesto en esos lugares masivos hay una gran efervescencia, ¿no? Y es
una gran sensación como eléctrica en el aire, no dejaba de haber un aire de intimidad con todos y cada uno de los espectadores. Yo creo que eso es lo importante de lograr, ¿no? Particularmente en lugares muy grandes. Eh, Poder sintonizar con cada persona, como que no se convierta solamente en un gran espectáculo, sino que siga habiendo esa relación de uno a uno Ujú. en el que el que está cantando está conectando con cada persona. Eso creo que es muy importante. Es que es impresionante porque, claro, digamos que yo entiendo la esencia de lo que compartes el día de hoy, pero claro, la música también ha cambiado mucho en otros sentidos y solamente son muy visibles quienes tienen grandes shows, grandes pasarelas, y por eso tengo que ser auténtico y ser original de alguna manera a veces, por supuesto, en Sí, Argentina toda esta historia tuya tiene un gran valor, ¿no? eso Pero, depende de dónde uno sintonice claro, y qué, qué canales de comunicación uno esté atento, ¿no? A cuáles canales de comunicación uno esté atento. Eh, sí, hay lo que se podría llamar un mainstream, pero que está como bastante reglado y pautado por ciertos valores comerciales. Los músicos que no adherimos a ese tipo de cosas, estamos en canales alternativos, pero ahí estamos. maravilloso. Pues yo quería conversar un poquito de esa parte también contigo, porque yo veo grandes artistas muy obedientes en su naturaleza y eso me parece increíble y mantenerse en ese lugar también cuesta, ¿no? Porque a veces las luces y las cámaras están apuntando en otras direcciones muy grandes, sin perderlo de ustedes y la esencia, pero hay como una captura por una serie de expresiones nuevas y todo que se están robando el show. ¿Qué países, por ejemplo, en qué países tú, por supuesto en Argentina y en el sur del continente, tienes un gran reconocimiento y reconocen todo este valor de la música tuya? ¿En qué otros países encuentras una afinidad así un poquito tan cercana como la que tienes, por supuesto, en tu natal Argentina? Bueno, felizmente en toda Latinoamérica y en España se da una relación muy cercana. Y, y Brasil también. Recibo Claro. muchísimo cariño de la gente de Brasil en mis redes, de mucha gente que me escucha y que me sigue, a pesar de que pueda haber una cierta barrera idiomática, pero también en Brasil se da. No, y Brasil además, pues la cercanía que has tenido con todos estos grandes artistas íconos de Brasil, pues es que revisar la discografía de Pedro Aznar es una cosa maravillosa, es que uno tiene todos los nombres del mundo de grandes artistas con los que ha podido trabajar, ¿no? Entonces eso me parece absolutamente alucinante, es que es alucinante la carrera musical, tú no sientes que eso sea, que es decir, que un ser pueda convertir su expresión musical desde el bajo hasta las letras y poder colaborar con tantos grandes artistas que son, eres la envidia seguramente de muchos también. Sí, ha sido una gran bendición y un regalo de la vida, ¿no? Trabajar con tantos colegas notables. En, ya para ir cerrando, quería hacerte unas preguntas un poquito sobre, bueno, sobre el show, pero también, ¿tú sientes que políticamente nosotros en Latinoamérica, bueno, hemos tenido momentos muy fuertes, Argentina vivió momentos y ha vivido momentos muy difíciles y yo creo que se transforma un poquito lo social y lo político en otras expresiones, pero a veces siento que vamos a unos lugares muy similares. En ese momento en el que ustedes también cantaban tantas cosas y expresaban tantas cosas a través de la música, ¿sentiste que fueron completamente responsables o hubo alguna irresponsabilidad a través de las letras y de las expresiones de ustedes? ¿Y responsabilidad en qué sentido? Decir cosas en medio del afán, del júbilo, de la necesidad de expresarle cosas a lo que pasaba en ese momento en Argentina a nivel político, o fueron completamente responsables con todo lo que crearon. No, no siento que haya habido irresponsabilidad. Al contrario, yo creo Mm, que hubo una gran coherencia en todo eso y por supuesto nosotros no fuimos los únicos. Hubo sí, hay una gran tradición de, de música con contenido social en todo nuestro continente. Eh, y Serú Girán fue como una pata más de ese movimiento, ¿no? Eh, y como digo, creo que hubo una gran coherencia en el mensaje y que fue un soplo de oxígeno en un momento mm,
de muchísima asfixia social, cultural. Sí, yo creo que Argentina no hubiera tenido, bueno, y Chile tampoco, y bueno, muchos países no hubieran sido los mismos sin esta expresión y sin esa bocanada, pues, que le traía la música y ustedes y otros artistas creo que le dieron mucho aire definitivamente a todo lo que pasaba. Era la manera también de catalizar un poco la represión y todo lo que sucedía. Yo creo que eso habla de la salud cultural de un país. Ujú. Cuando la gente se manifiesta y cuando sus artistas son un canal, son una voz portadora de esa manifestación de la gente. Creo que eso demuestra una salud cívica y una salud cultural de un pueblo. Geopolíticamente yo siento que seguimos teniendo convulsiones. La política siempre será una cosa muy difícil de comprender o muy misteriosa y a veces parece como muy indolente con la sociedad en realidad a la cual se debería la política de alguna forma. ¿Tú crees que hoy por hoy seguimos de alguna manera en esos mismos grandes conflictos, tal vez interpretados en otras expresiones, en otras voces? ¿Cómo lo sientes Y políticamente lo que pasa en no América? creo que sea misteriosa la política y creo que cuando, como decías, la política está de espaldas a la gente, lo que es mala política, simplemente, es así de fácil. Ujú. Los políticos que le dan la espalda a la gente están en contra de la gente, trabajan para otros intereses, es así de sencillo. Sí, lo curioso es que, bueno, los pueblos siempre estaremos de un lado o del otro y eso a la final yo creo que también termina siendo una dificultad para todos, absolutamente para todos, y creo que la política se aprovecha de eso. En algunos casos sí. Bueno, muy bien. Pedro, bueno, hablemos de tu concierto, de tus conciertos en Colombia, Bucaramanga y Bogotá. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un viaje musical por todas estas canciones, por toda esta historia musical, que es un gran recorrido. Y como te digo, pues visitar el Teatro Colón de Bogotá, que es una cosa maravillosa también, lindísima, que es una de las grandes riquezas culturales de nuestra ciudad y de nuestro país. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ese show, ampliarnos un poquito de ese recorrido musical, de cómo es un show también de Pedro Aznar y cómo lo trasladas a este 2025 y cómo se vive un show de Pedro Aznar hoy. Bueno, los conciertos van a ser el 8 de mayo en el Santander de Bucaramanga y el 9 y 10 en el Teatro Colón de Bogotá. El 9 lo agregamos porque se agotó la Sí, función del 10. Muy contento maravilloso. con eso. Y como decía antes, el show recorre estos 50 años de carrera de manera cabal, de punta a punta. Empiezo con una de las primeras cosas que compuse cuando tenía 15 años, estaba en el grupo Madre Atómica, y voy pasando por cada uno de mis discos y cada uno de los grupos en los que toqué hasta el día de hoy, en que cierro con un estreno, o sea que es verdaderamente de una punta a la otra de estos 50 años, todo en orden cronológico, así que es un viaje muy emotivo y un meterse en una especie de nave del tiempo. Maravilloso. Y a nivel de show, has también traído cosas nuevas para el show o sencillamente estás como en esa autenticidad o también has evolucionado en cosas de luces, Sí, de todas siempre, estas siempre cosas? estoy, usando tus palabras, siempre estoy haciendo nuevas locuras. ¿Qué es esta maravilla? Pedro, pues nosotros felices de tenerte en Colombia. La verdad es que de verdad que detenerse a analizar o a estudiar la historia musical de Pedro Aznar es una cosa eh, pues maravillosa, pero también muy compleja porque son muchas las colaboraciones, los nombres, las historias y las expresiones y la pluralidad de la expresión de Pedro Aznar a través de la música y de tantas otras maneras de expresar los sentimientos y lo que se vive. Estamos muy contentos de tenerlo en Colombia y yo quisiera que conserváramos, por supuesto, toda esta riqueza cultural de la que habla Pedro y de esa hoja de vida cultural de los países que me parece también fundamental. Y no por ser ñoños o no por ser también bohemios necesariamente o pertenecer a una sola corriente, pero pues me parece maravilloso que no perdamos de vista a personajes como Pedro Aznar, que lo tengamos aquí tan vivo, que agotemos una segunda noche, me parece a mí increíble porque eso también me hace sentir que reconocemos todo el valor de lo que ha sido la verdadera tradición de la música de nuestros continentes y bueno, todo lo que ustedes han podido expresar a la música. Aprovecho este momento para agradecer toda esa expresión que a través de la música han hecho política, porque yo siento que
ha sido muy necesaria y yo creo que de verdad, como lo decíamos, yo creo que muchos países no saldríamos adelante o no podríamos tener otra, o por lo menos otra óptica, si no fuera por la música y si ustedes no condensaran en las letras lo que otros de pronto no vemos. Tienen la facilidad a veces también de interpretar y de traer a las canciones lo que muchas veces el pueblo fácilmente no podemos percibir porque también hay demasiadas polarizaciones. Y eso también me parece que ha sido maravilloso. Yo, que he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes, agradezco muchísimo el ser activista y el poder de alguna manera ser contestatario a través de la música. Y eso me parece maravilloso. Creo que es una de las riquezas más lindas que tiene también toda la música de nuestros continentes. Bueno, muchas gracias. Tu corazón no late, vibra. Para todos los amigos y amigas de Vibra, soy Pedro Aznar, les mando un enorme abrazo. Muchas gracias, Pedro, muy amable. Hasta pronto. Espero verte aquí en Bogotá, entonces a ver si Ahí nos logramos vemos. sí, saludarte. Muchísimas gracias. Hasta pronto.